Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 11 de enero del 2023 a las 10:46 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio al tercer día de la segunda semana del primer mes del año con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bueno, realmente pues estamos todavía en esta incertidumbre, como ayer mismo habíamos dejado la idea, por ejemplo, en el SP 500, en el cual yo estoy invertido en estos momentos, estoy vendido, como les comenté también en videos previos, si no recuerdo mal fue en el video del día de ayer, en el que les mencionaba la venta que se realizó en este punto, igual que la venta que se realizó o que tengo realizada en el Dow Jones. Bien, vamos a ver una cosa. Hoy puede ser un día un poco pausible, incluso estamos viendo movimientos al alza desde mi perspectiva, porque teniendo en cuenta que la bolsa está descontando que los tipos de interés en curso de la curva de tipos, la inversión de la curva de tipos actualmente en la que se encuentra, está descontando que los tipos de interés vayan a empezar a reducirse para el año 2024 y que incluso este mismo año 2023 exista una pausa y un pivot de la Fed para que por consecuente las bolsas pues comiencen a subir. Bien, a ver, quiero recalcar algo. Entre hoy y mañana, las primeras horas del día van a ser bastante complicadas debido a que tenemos el dato del IPC. Un IPC que en estos momentos pues está disminuyendo con bastante fuerza en varios lugares del mundo y que se encuentra actualmente en el 6% interanual en los Estados Unidos, ¿sí? 6,1%. Bien. Según las previsiones de JP Morgan, un IPC superior al 6,6% podría provocar caídas en el SP del 2,5% al 3,5%. Si nosotros lo vemos desde el máximo en el que se encuentra actualmente, haciendo la especulación o haciendo sí, una especulación de que este sea el freno, de que ya haya cerrado la sesión del día, podríamos estar hablando de una caída pues realmente no tan bestial, 2,5% y 3,5%, sí, más que todo como para los intradays, ¿de acuerdo? Un IPC entre el 6,4% al 6,6% podría provocar una subida del 1,5 al 2% en el SP 500. Un IPC menor al 6,4% podría provocar fuertes subidas superiores al 3,5%. Y un IPC menor al 6,2% podría provocar una fuerte subida como pocas veces se ve en Wall Street. Bien, eso es según el estudio que realiza JP Morgan con el dato del IPC que esperamos para mañana a las 8:30 de la mañana, hora Colombia. En donde pues vuelvo y les digo, va a haber bastante volatilidad y va a ser bastante difícil de especular. Bien, ahora, ¿qué podríamos determinar? Si es que el IPC realmente, si es que los datos de precios al consumidor, el índice de precios al consumidor saliera más bajo de lo que esperan, pues nada más que hablar, podríamos incluso poder estar presenciando un máximo del SP 500 que nos lleve como mínimo, si tuviéramos una proyección y que la tenemos, a la zona de los 4.271 puntos. Esa sería la proyección que podríamos realizar para el SP 500, en donde podríamos dirigir las compras según cómo salga ese dato del día de mañana. Mientras tanto, realmente, para serles sincero en esta ocasión, en la sesión del día de hoy, es bastante complicado determinar ventas o compras según mi sistema de especulación, según mi sistema de trading y según el panorama que les ofrecemos nosotros a diario. Bien, recuerden que en ningún momento intentamos ser una asesoría de inversión. Bien, hemos creado una comunidad bastante chévere de traders o aspirantes a hacerlo. Eso me agrada mucho, me alegra mucho, pero siempre dejo en sus manos la consideración de sus propias decisiones. Bien. Ahora, si nosotros nos basamos en largo plazo, como trader que yo soy de swing,
podríamos determinar que la tendencia actual sigue siendo totalmente bajista en el SP500, si de esa manera lo vemos en el gráfico. Tal vez el Dow sí ya nos esté demostrando algo totalmente distinto, aunque como les comenté en varias ocasiones, vamos a medirlo, todavía no lo he medido, de todo este impulso primario que ha subido prácticamente en vertical. Aún si quisiera ya buscar máximos, el índice de las industriales, el cual tiene un poco más de ventaja que el SP500 debido a que no pondera las tecnológicas, tendría caída hasta los 30, o debería tener caída hasta los 31.733 como mínimo, teniendo en cuenta que tenemos deudas en los 31.027 y los 30.585. Esto me podría dar a mí una idea de que realmente, si es que el Dow Jones llegase a perder el nivel de los 34.900, bueno, ya nada que hacer, cada retroceso podría ser aprovechado en compra. Pero ¿qué ha pasado también? Debemos tener muy en cuenta y tener la consideración de que el nivel de los 33.598, la pérdida de ese nivel, nos ha marcado la pérdida de un fractal. Pero también debemos tener en cuenta que podría ser una corrección en un A, B y C para comenzar un nuevo tramo alcista. Esa es el otro escenario que podríamos tener en el trade, ¿no? La probabilidad alcista que podríamos de tener. Bien, el día lunes la sesión cerró de una manera bastante interesante y teniendo en cuenta de todo este impulso primario, pues llegando a su segunda zona de interés, cerrando incluso por debajo de la primera, era una buena oportunidad de venta. Sigue siendo una muy buena oportunidad de venta desde que ese máximo no se ha superado, que nos puede voltear todo el dato de mañana. Por eso les comento otra vez, está siendo bastante difícil la especulación entre hoy y mañana. Tal vez para nosotros como swings, ¿no? Movimientos que hayan largos. Por ejemplo, un movimiento que tengo yo a largo en estos momentos es la plata. Tengo 2 órdenes de venta, pero pues según cómo salga el dato mañana puede voltearlo todo. Igual el oro, que es el gráfico o son los gráficos que veremos en el video de la tarde con el seguimiento del dólar americano y sus correlacionados. Bien. Ahora mismo hay un dato también bastante curioso sobre el SP500 y sobre ya no JP Morgan, sino sobre Goldman Sachs, el cual se embarca en la mayor campaña de despidos desde la crisis financiera del 2008. Se deshace de 3.500 trabajadores después de las palabras del día de ayer de Jerome Powell, en las que advirtió que las medidas que van a tomar serán impopulares y no irán acorde a la opinión de los políticos, ¿sí? Esto es bastante interesante también a tener en cuenta. El día de mañana habla Bullard después del dato de inflación, el cual también da nuevamente esa vista, da nuevamente esa idea de que él cree que la inflación, que los tipos de interés deben llegar al 7% para cumplir con la norma matemática en la que los tipos de interés tienen que estar por encima de la inflación para que esta logre remitir. Los tipos de interés se mantengan altos por un tiempo, no sabemos cuánto, para lograr causar el efecto de que la inflación realmente llegue a su objetivo del 2%, que es lo que, por ejemplo, descuentan los bonos del tesoro en detrimento de que la Fed va a lograr su objetivo para finales de este año 2023 o comienzos del año 2024, y por eso mismo las bolsas en estos momentos suben. A ver, también debemos tener en cuenta que el día de mañana, el viernes, perdón, son los primeros datos empresariales y ahí es donde vamos a ver también parte del impacto de la subida de tipos de interés en la economía, ¿sí? Estamos viviendo desempleo ahora por parte de la banca patrimonial e incluso siguen habiendo despidos por parte de las empresas de las criptomonedas como Coinbase, que despedirá a 950 trabajadores de su plantilla, una quinta parte de su plantilla. Bien. Entonces, por la parte de los índices, eso es lo que tenemos. Miren el Nasdaq 100, el cual habíamos comentado el día de ayer, el cual se encuentra atrapado en este rango, aunque ha hecho este rompimiento, sí, rompió por encima de los 11.696, pero volvió a perder el nivel de los 11.406. ¿Qué nos puede dar este movimiento? O rompe por encima de los 12.275 para determinar que pueda llegar a los 12.841 y seguir buscando las ventas si los tipos de interés se mantienen altos por un tiempo. Porque, a ver, no porque los tipos de interés lleguen a un punto neutro ya, quiere decir que las tecnológicas, por ejemplo, que es el sector, que es uno de los sectores más afectados
por la política restrictiva de los bancos centrales vayan a empezar a subir. No, porque aún van a tener el dinero caro, ¿sí? Van a tener el dinero caro y las deudas a corto plazo pues les van a quedar difíciles de pagar y por ende sus beneficios van a seguir disminuyendo y van a tener que seguir prescindiendo de los empleados. Bueno, ¿cuáles son las zonas que habíamos marcado nosotros el día de ayer que son las más propicias si quisiéramos buscar ventas a largo plazo? Pues bueno, ya la sabemos, tenemos los objetivos en los 11.387 y 11.781, digo 11.711, perdón, en donde serán zonas ideales para que según cómo reaccione el precio poder vender. ¿Hasta dónde? Bueno, el mínimo objetivo que ya tenemos, el máximo objetivo que ya tenemos en el Nasdaq 100 son los 8.460, teniendo en cuenta que también hay niveles un poco más bajos en los 6.689 al nivel del COVID. Bien. Teniendo en cuenta lo de los índices y teniendo en cuenta el dato del IPC, quiero mostrarles también el rebote del petróleo, un petróleo que de todas maneras no ha logrado caer por debajo de los $70 por barril, pero nos encontramos en la misma retórica que en el S&P o el Dow, por ejemplo. Un petróleo que perdió los $75 en su momento, pero después volvió a perder los 76 e incluso los $73 por barril. Eso para mí realmente no es una muy buena señal que digamos para seguir buscando compras a corto plazo. Esa idea que ustedes ven ahí no está ingresada por mi parte, simplemente es una idea de cómo hubiese sido la compra si de todas maneras tal vez no se hubiera protegido, que obviamente se hubiera protegido porque fue un recorrido bastante interesante, un recorrido de 797 puntos, un 10.85% en un solo trade. Eso es algo para proteger sí o sí, no se hubiera sacado un break-even, pero ahí mismo volvió a reaccionar. Es una zona de interés bastante interesante, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto en bastantes videos de un impulso y un retroceso primario para posiblemente ver un impulso que tal vez no logre superar el nivel de los $124 por barril y por el contrario el petróleo a muy largo plazo consiga estructurar una tendencia bajista. ¿Para qué? Para que vaya a mitigar las zonas bajistas que tiene de Fibonacci de los 51 y los $36 por barril. Bien, esa es la expectativa macroeconómica y geopolítica que tenemos con el petróleo. Hay que tener en cuenta que vuelvo y les digo y siempre voy a hacer hincapié desde que todavía esté el escenario de la guerra, en el cual desde que la guerra entre Rusia y Ucrania no termine, los precios energéticos no se van a estabilizar. ¿Sí? Debido a que, pues ya sabemos, Rusia es uno de los principales productores y exportadores de petróleo, o bueno, lo era antes de salir del mercado y darle el puesto indirectamente a los Estados Unidos. Hay una pregunta muy interesante que abre la banca patrimonial también y es sobre China. Dice así: ¿puede China empeorar la inflación con la reapertura de su economía? Bueno, tendremos que verlo. Recuerdan que China hace poco abolió ya o aligeró la política de COVID-0, ¿sí? Prefiriendo más la economía que la salud de sus poblacionarios, de su población. Y eso hace pues incrementar la demanda del petróleo. Con poca oferta, mucha demanda, el precio va a tender a subir. También debemos tener en cuenta la decisión por parte de la OPEP Plus, que todavía mantiene su objetivo de llevar el petróleo a los $110 por barril y alinear el análisis técnico con el análisis fundamental. ¿De acuerdo? Pero por el momento el petróleo, estas caídas del petróleo han ocasionado que absolutamente los fletes y la gasolina y demás, claro está, dependiendo del país, bajen su precio. Veremos si esta pregunta pues puede hacerse realidad y la inflación todavía esté ese fantasma por ahí, que es lo que no quiere Bullard ni Jerome Powell, que les pase como sucedió en la época de los 70, en la cual ya sabemos, conocemos la historia, si no la conocen se la resumo. La Reserva Federal subió los tipos de interés hasta cierto punto, la inflación daba expectativas de caída, la Reserva Federal comenzó a disminuir los tipos y la inflación volvió a repuntar con mucha fuerza, lo cual llevó a la Fed de ese tiempo a subir los tipos de interés hasta un 15%. Bien, por último, y ya para ir terminando, tenemos que la opinión de BlackRock, Carmignac y Fidelity, que son bancos de inversión, en la cual dicen que los mercados vuelven a subestimar la inflación y la amenaza sigue presente. Ahí volvemos a ese punto. Veremos si es solo miedo lo que meten, pero lo que pueda decidir ya el mes como tal, para prepararnos para febrero, la primera reunión de la Reserva Federal, es el dato de mañana del IPC.
Por el momento, vuelvo y les digo, para mí las ventas siguen siendo bastante interesantes a largo plazo en índices como el SP 500 y el Nasdaq 100. Ya el Dow me pone a pensar un poco más, incluso las bolsas europeas han sido totalmente increíbles. Miren, ya tenemos un DAX alemán que apunta a máximos. Es algo totalmente irracional teniendo en cuenta en donde se está librando la guerra y la crisis energética, pero los mercados son soberanos. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos esperar si quisiéramos acoplarnos en una tendencia alcista para el DAX alemán? Retrocesos y zonas de interés y que liquide sus deudas de Fibonacci. Bien, eh, no tengo nada más por el momento para contarles importante, aparte del análisis técnico, las ideas que ya hemos dejado, lo fundamental macroeconómico que tenemos respecto a las subidas de tipos de interés, respecto a los datos de inflación y demás. Nos vemos en la tarde con el video del seguimiento del dólar americano, chicas, chicos. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.